¿Qué tal, querido estudiante? En esta ocasión vamos a explicar cuáles o cómo se van a derivar funciones logarítmicas y exponenciales. Aquí tenemos nuestra primera función, la derivada con respecto a x del logaritmo de 4x. Vamos a ubicar que 4x es nuestro argumento, es el argumento del logaritmo. Del lado derecho estamos poniendo la fórmula. La derivada con respecto a x del logaritmo de u es el argumento, es igual a 1 sobre u multiplicado por la derivada de u. Entonces, u es el argumento. Vamos a señalar el argumento con... Bueno, déjenme, mejor cambiamos marcador resaltador. Este es nuestro argumento, 4x, que es lo que nosotros tenemos aquí como u. Entonces aquí voy a señalar también el argumento. Aquí estoy señalando todo el argumento. Y ahora sí vamos a calcular la derivada. Dice, es 1 sobre u. 1 dividido entre u, que es el argumento, multiplicado por, acá está, por la derivada de u. Entonces dejo indicado la multiplicación del 4x. Y entonces nos queda 1 sobre 4x multiplicado por 4. Este 4 de aquí se cancela con este 4 de acá y solamente nos queda 1 sobre x. Para el ejercicio número 2 nosotros tenemos la derivada con respecto a x del logaritmo de 8x cuadrada. Nuestro argumento es 8x. Siguiendo nuestra fórmula, dice hay que derivar, poner 1 sobre u. O sea, coloqué 1 sobre 8x y se va a multiplicar por la derivada de u. O sea, la derivada de 8x. La volví a dejar indicada. La derivada de 8x es 16. 2 por 8 son 16. Utilizando la derivada de una potencia por una constante por una función. En este caso, la derivada de la función es 2x multiplicada por el 8, nos queda 16x. Aquí vamos a reducir 16 entre 8, nos queda 2. X sobre x cuadrada, restamos los exponentes y nos queda 2 sobre x. Acuérdense que cuando se restan los exponentes, el resultado se coloca en donde se encuentra la mayor potencia. El ejercicio número 3 dice el logaritmo. Aquí es importante indicar que el argumento es todo lo que está aquí, por favor. Entonces, olvidé poner el paréntesis desde el principio para que se entendiera que todo esto es el argumento. Y entonces vamos a poner 1 sobre el argumento que es u. Y lo vamos a multiplicar por la derivada de u. La derivada de 4x, acá la coloco, son 12x cuadrada. La derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de la constante es 0. Y ya nada más multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador y nos queda 12x cuadrada menos 4. Ejercicio número 4. Aquí tenemos derivadas de funciones exponenciales. Aquí estoy colocando la fórmula para derivar a la u. Esto es una potencia. Cuando nosotros tenemos que derivar a la u, hay que poner a la u y multiplicarse por el logaritmo de a. A es la base en nuestra potencia. Y luego tenemos que multiplicar por la derivada del exponente. Y aquí está indicada toda la fórmula. Entonces voy a poner a la u, o sea, a la 3x cuadrada. Nuestro exponente es u aquí. Lo voy a señalar con resaltador. Entonces, esto es nuestra u, que en este caso es el exponente. Vamos a seguir nuestra fórmula. Y dice, vas a colocar a la u. Ok, ya coloqué a. Después vas a multiplicarlo por el logaritmo de la base, o sea, en este caso por el logaritmo de a. Y la fórmula dice, al último multiplicas por la derivada de u. Y aquí lo dejé indicado, la derivada de u, en este caso de 3x cuadrada. Y entonces ya
escribo a la 3x cuadrada por el logaritmo de a y me voy a donde están indicando que derive. La derivada de 3x cuadrada es 6x, ya nada más ordenando esta expresión nos quedaría 6x, ok, 6x, logaritmo de a por a la 3x cuadrada. Y queda nuestra expresión derivada. Siguiendo con el ejercicio 5, nos están pidiendo derivar con respecto a x 5 a la x. En este caso, el valor de a, la base, bueno, es un 5. Toda la potencia es 5 a la x. Siguiendo la misma fórmula. El exponente es u. Aquí está. Y entonces nos dice, hay que colocar a la u. Colocamos 5 a la x. Se multiplica por el logaritmo de 5, que es de la base, ¿sí? Y se deriva con respecto a x el valor del exponente. La derivada de x con respecto a x es un 1. Y entonces ya nada más nos queda logaritmo de 5, bueno, ya ordenado. Logaritmo de 5 por 5 a la x. Ejercicio número 6. Tenemos otra vez la fórmula, que utilizar la misma fórmula. Ahora la base es 10 y u, que es el exponente, tenemos 2x menos 5. Siguiendo la fórmula dice, vas a colocar la potencia, o sea, 10 a la 2x menos 5. Después vas a multiplicar por el logaritmo de la base. En este caso la base es 10, logaritmo de 10. Y después vas a multiplicar por la derivada de u. En este caso, del exponente. Y lo dejo indicado. Transcribí igual 10 a la 2x menos 5 por el logaritmo de 10. Y la derivada de 2x es solamente 2. Y ya ordenado me queda 2 logaritmo de 10 por 10 a la 2x menos 5. Fórmula 7. Aquí tenemos que derivar lo que es una potencia cuya base es el número e más una constante. Y entonces cada vez que nosotros tenemos que derivar una constante por una función, aquí les pongo, hay que colocar la constante y multiplicar por la derivada de la función. La constante en este caso es 3, colocamos el 3. La derivada de e a la 2x, siguiendo la fórmula, es e a la 2x. Colocamos el e a la 2x. Y después hay que multiplicar por la derivada del exponente. Y aquí lo dejo indicado, por la derivada de u, que en este caso es el exponente. 3 por e a la 2x, lo transcribí igual y me voy a donde me indica en la derivada de 2x, que es 2, multiplicando las constantes, 2 por 3 es, perdón, los coeficientes, y luego ya dejo indicado por e a la 2x. Por último presentamos el ejercicio 8. Aquí tenemos un cociente. En el numerador vamos a identificar que está u. En el denominador vamos a definir que está v. Aquí les coloco la fórmula para derivar un cociente. Es la función de abajo por la derivada de la de arriba, menos la función de arriba por la derivada de la de abajo sobre el cuadrado de la función de abajo. Coloco la función de abajo. En este caso es e a la x menos 2. Multiplico por la derivada de la de arriba. Aquí lo dejé indicado, por la derivada de la función u. Siguiendo la fórmula, menos la función u. Y luego dejo indicada la derivada de v. Aquí está la de v, que es el denominador. En el denominador colocamos v cuadrada. Transcribo v como está y me voy a donde está la indicación de la derivada. 3 por e a la 2x, aquí está la fórmula. Cuando tienen una constante por una función, se coloca la constante, en este caso es el 3, y se deriva la función. Entonces coloco 3, la función e, siguiendo la fórmula, que es e a la u,
Y esto que está aquí es la indicación de la derivada del exponente. Transcribo el otro paréntesis y me voy a derivar esta e a la x menos 2. La derivada de e a la x es e a la x por la derivada de x. Por eso escribí e a la x. La derivada de la constante es 0. Ya no escribí el 0, sería menos 0. Y como ya está todo derivado, ya nada más voy a esta indicación. La derivada de 2x es 2. Todo lo demás ya está escrito como está. En este momento lo que vamos a hacer es quitar los paréntesis. Multiplico 2 por 3, son 6. Es este 6 que está aquí. E a la 2x. Todo lo demás está escrito igual. Aplicando propiedad distributiva, 6 por 1 son 6. E a la x por e a la 2x. Se coloca la e y se suman los exponentes porque estamos multiplicando bases iguales. Sigo con el producto aplicando propiedad distributiva, más por menos da menos, 6 por 2, 12, e a la 2x. Multiplico del otro lado, 3 por 1 son 3, que es este de aquí, más por menos da menos. Acuérdense que este producto es afectado por el negativo de aquí. E a la 2x por e a la x es e y sumo los exponentes porque se están multiplicando bases iguales. Y por último, e a la x por 1 por el negativo, e a la x, y aquí está el signo que afectó. Vamos a reducir términos semejantes. En este caso, el semejante de 6e a la 3x es este, menos 3e a la 3x. Porque para que sean semejantes hay que recordar que deben de tener la misma parte literal. Se reducen solamente los coeficientes 6 menos 3, nos quedaría este 3. El menos 12e a la 2x no tiene término semejante, por eso lo transcribo igual. Y lo mismo pasa con el último, menos e a la x. Y solo en el denominador estamos conservando v cuadrada. Gracias.